pero ya está escribiendo acá en el grupo que es. Ah, vamos a ver, por aquí creo que llegó. No, no llegó. Ah, no, aquí se activó la grabadora. Bueno, Profe, una tenemos aquí. pregunta, Dígame, Jonathan. sino que, pues por lo que está pasando ahorita que nos puso el trabajo de investigación, mira que la investigación de nosotros o la investigación mía tomó otro rumbo, la empresa optó por otro, no por otra cosa, entonces ahí que No pasa nada. sigo por donde Si iba, pero quiere. añado lo que ellos propusieron. Ah, bueno, los puede tomar ahí como referente, claro que sí. No hay Ok. problema. No hay ningún inconveniente. Bueno, les decía, ¿qué le pasó a Islenio? Le está dando vuelta y me escribe por todos lados. Ay, Dios mío, bendito. Ah, esperen, yo le escribo aquí a esta mujer a ver si. Ah, por ahí ya como que repuntó. Pero ya me pintó esto aquí, sí, ya llegó. Ahora sí apareció la perdida de Isleni, listo. Hola Isleni, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Dónde andabas? ¿Qué hizo? Ah, me salió. ¿Por qué me salió otra vez? No la permitió, Ay, por acá sigue, Ahora sí está solicitando. Bueno, pero ¿en dónde? ¿Por qué? ¿Qué pasó hoy con Isleni? Vale de ahí las orejas. ¿Qué pasó que me voló, Ay, Dios mío. Mm. Espera, yo le resuelvo aquí a esta mujer. Buenas noches. Ah, ya apareció, oiga, ahí ya estaba yo asustado, ya aquí más rajando de Isleni. Hola Isleni, ¿dónde estabas? ¿Por qué tan perdida? Estabas brincando de sala en Profe, sala. estaba tratando. No, estaba en esta sala. Lo que pasa es que escribí fue por el chat que no era. Ah, pero yo apenas te veo aquí, no te había visto aquí en este grupo. Yo, Isleni, ¿para dónde me fue? Está dando un tumbos por allá. Bueno, listo. Entonces, Jonathan, no hay problema, complementa ahí. Entonces, en términos generales para todos, entonces, algunos, como les decía, pues se nota que tienen más experiencia escribiendo, que ya lo han hecho, se les nota en el ejercicio que me presentan o que me envían. Otros manejan un vocabulario más amplio, más extenso, también se les notan los escritos. Otros son muy puntuales, entonces, pues, ya ahí cada uno le haré su respectivo comentario de forma individual. Eh, pero pues estaba la idea, por lo menos lo que queremos. Algunos ya me fueron por allá y me plantearon hasta la solución y todo. Pues el objetivo era simplemente describir la problemática y enmarcarla dentro de una problemática más grande, más amplia, más extensa. Otros pues se me quedaron en la problemática amplia, extensa y no me la aterrizaron a la puntualidad. Entonces pues la idea con el ejercicio, como les decía o como les he estado diciendo, es que vamos puliendo. Entonces les decía que les recomendaba que guardaran mucho ese primer documento que me enviaron, que lo guarden y por allá dentro de unos 3 o 4 o 5 semestres comparen ese documento con otro que tengan que construir por allá y empiecen a mirar de qué forma han ido evolucionando, de qué forma se ha ido transformando el ejercicio de escritura. Algo que es claro y que sí es común denominador en el estudiante promedio colombiano es que la escritura no es un hábito para nosotros. Así como la lectura es muy escasa, pues peor la escritura. Entonces, pues la idea es que en estos espacios, en este tipo de asignaturas, ustedes puedan ir evolucionando, ir mejorando en ese aspecto. Entonces, pues como les digo, ya cada uno le escribiré por privado, le haré los respectivos comentarios o las recomendaciones, más que todo, para que traten de mejorar un poquito para ir puliéndolo. La idea es eso, pulirlo. Entonces, ahora sobre el final de bueno, primero les presento el tema de hoy y sobre el final miramos un ejemplo que les va a servir de guía para que puedan de pronto mejorar un poquitico ese primer ejercicio de escritura. Entonces, como les decía, ahora 8 días, pues la idea es ir mejorándolo, ir evolucionándolo. Noté que en algunos de los documentos que me enviaron, pues ya estaban aplicando o estaban introduciendo un poquitico, o se estaban acercando un poco a la norma APA ya, sin haberse pues mencionado, pero ya la tenían ahí incluida, entonces algunos ya tenían por lo menos lo de los márgenes, lo del tipo de letra, lo de la sangría al inicio del párrafo, bueno, algunas cositas por ahí que estaban vinculando ya de la norma. Entonces, pues es interesante pues que ya va metiendo todo eso y el documento ya se vaya ciñendo como tal a las normas. Pues el ejercicio inicial, eso, pues, como les decía ahorita también, pues esperaba
encontrarme diversas situaciones, que fue efectivamente lo que me pasó. Hay uno o dos de los documentos que pues prácticamente están pues, un par de retepuesitos, un par de detallecitos, pero ya quedan casi listos. Hay otros que hay que mejorarlos, hay otros que, como les digo, algunos se me quedan cortos en la problemática general y no me la aterrizan a la puntual. Otros, por el contrario, no me enmarcan la problemática dentro de una generalidad, sino que van directamente al grano y me la plantean así, directa, y sin anestesia, pues por decirlo así. Y hay otros que incluso ya van mucho más allá y me plantean algunas tareas ya para realizar, algunas posibles soluciones, pues ya van por ahí muy lejos. Algunos ya tenían que los objetivos y todo eso. Que esa es la parte que vamos a trabajar el día de hoy, en la tutoría del día de hoy. Pero pues no hay dilema, como les digo, es un primer ejercicio, es un primer acercamiento y la idea es ir mejorándolo, ir puliéndolo y que al final pues tengan un buen documento como tal. Entonces, para la clase del día de hoy vamos a abordar entonces el siguiente bloquecito. Habíamos visto la semana anterior el objeto de la investigación, como tal, la problemática. Entonces, enmarcar el problema dentro de una generalidad e irlo aterrizando e irlo puntualizando a la necesidad de su problema. Entonces, voy a tomar un ejemplo. Alguno de los niños de este grupo me manda y me plantea una generalidad, la contaminación ambiental. No va a decir nombres ni nada, pero él sabe o ella sabe de quién estoy hablando. Entonces, en su planteamiento empieza a hablar de las dinámicas de contaminación, de las costumbres o de los hábitos de los seres humanos y de qué forma eso está impactando negativamente a los animales, a la flora, pues a la fauna y a nosotros mismos, pues como seres humanos, las repercusiones que está teniendo eso. Pero entonces nos quedamos ahí. Eso está bien para la introducción, para arrancar la problemática, está bien enfocado. Estamos llevándolo desde una visión general, contaminación ambiental, pero la tenemos que ir bajando y la tenemos que ir aterrizando a lo largo pues, del escrito. Entonces, paró con la descripción general y entonces le queda faltando la partecita donde me la aterriza la problemática puntual que va a abordar o que va a investigar. Entonces, digamos que esta niñita o este muchachito me quiere hablar sobre la deforestación ambiental que se está viviendo en Colombia, por decir alguna cosa. ¿Ves? Arrancó muy bien hablándome de la contaminación y de los ríos y de no sé qué más, pero no me puntualizó específicamente a cuál problemática o en qué problemática se va a marcar su trabajo. Porque si hablamos de contaminación, pues entonces tenemos un universo muy amplio para trabajar y entonces se puede gastar toda la vida y nunca terminar su trabajo de investigación. Entonces, ahí le quedó faltando ese pedacito de ya puntualizarlo o enfocarlo y llevármelo a la puntualidad, pues a la problemática específica de la cual nos vamos a encargar. Entonces, en la clase anterior, pues hablamos un poco de eso, veíamos o mencionábamos pues, que arrancamos con un objeto de investigación como un marco general y lo íbamos puliendo. Jorge, buenas noches, y por aquí también vi que entró Daniel, qué pena no lo había saludado. Profe, ¿usted nos está compartiendo algo en la pantalla? No, aún no les he compartido nada. Ah, bueno, profe. Apenas dando como la introducción todavía de lo de la clase pasada y lo de esta. Entonces, pues la idea es que con la parte que vimos la semana pasada, hola, profe. ¿Qué más, Jorge? Bien, bien. Con esa partecita podamos entonces pulir el ejercicio ese del planteamiento del problema. Entonces, arrancar de una generalidad e irla aterrizando a una puntualidad. Les mencionaba, les decía pues que si pueden hacer uso de información por ahí vi que varios de ustedes en su ejercicio hicieron la relación pues de tomar fuentes del DANE, por ejemplo, por ahí algunos tenían del DANE, tomaban cifras de Naciones Unidas o no sé qué, de cualquier tipo de entidad pues reconocida y traían algunas cifras o algunos estudios o algunos valorcitos, algunos datos recientes, algunos me hablaban del 2018, otros me hablaban del 2017, pues son datos que todavía son válidos, son recientes, y los vinculaban ahí, tratando después de ambientar un poco la problemática. Entonces, es interesante esa partecita, esa parte está bien, que traten de vincular esos datos o esas cifras para ir describiendo un poquito la problemática
y, como les digo, ir de lo general a lo particular. Entonces, empezar hablando pues del marco general del problema. Entonces, si es de contaminación ambiental, pues hablar de las generalidades, pero luego aterrizarlo específicamente sobre cuál vamos a trabajar. Si es de, no sé, algunos eran de problemas logísticos, entonces se enmarcaban dentro dentro del estudio de la logística, pero aterrizaban, bueno, en ese caso, los dos ejercicios que tengo de logística, me lo marcan ahí, me dicen dónde aterriza el problema, entonces era ese ejercicio. Otros estaban trabajando con empresa, entonces uno de ustedes me está hablando de una nueva línea de productos en la empresa, entonces arrancar de la generalidad de por qué incursionar allá o por qué meternos ahí y específicamente, bueno, más allá la nueva línea de productos, explicar un poco más el contexto de la problemática que me está incurriendo. Pero como les digo, ya a cada uno le escribiré puntualmente de qué forma lo pueden ir puliendo, lo pueden ir modificando. Entonces, al final miramos un ejemplito de un ejercicio pues dentro de otro de los módulos de proyecto, que es con el cual arranca, y miramos eso de la descripción de la problemática, lo que vamos a trabajar hoy, que es la justificación de los objetivos, para que tengan una idea, un acercamiento y les pueda servir como referencia o como guía para poder ir mejorando. Lo que quiero decir, no les estoy diciendo que los trabajos que ustedes mandaron están malos para nada. La idea es irlos puliendo, la idea es irlos mejorando y de eso se trata pues el ejercicio. Entonces, al ir complementando pues los diferentes aspectos dentro del escrito, con lo que estamos viendo, con lo que empezamos a ver la semana pasada, con lo que vamos a ver hoy, pues usted va a poder ir puliendo un poco el ejercicio, que el objetivo pues como tal es ese. Y como les digo, pues se nota en algunos que ya tienen más experiencia, en otros que manejan un vocabulario más amplio, pero pues es muy normal, es cotidiano que ustedes se vayan a encontrar, o que cuando hagan la lectura, yo les digo, el próximo lunes cada uno siéntese a leer el documento que me mandó, pues van a encontrar que en su narrativa, en su escritura, algunos empiezan a repetir varias o la misma palabra varias veces en un solo párrafo, o les quedó algo, es que trataban de unir una idea con otra, pero no usaron como el conector apropiado, la palabra indicada, entonces suena como raro. Entonces son esas cositas, pero pues eso se pule con el ejercicio, con la práctica de la escritura. Como les digo, pues normalmente no estamos muy acostumbrados a eso, entonces pues eso lo entiendo y eso no es pues problema ya aquí puntual de esta asignatura, pues eso es desde que estamos chiquiticos y empezamos en la escritura. Entonces nos vamos a ver, pues la práctica de la escritura es un ejercicio que se nos queda corto realmente, se nos queda corto. Entonces vamos a ir puliéndolo un poquitico. Entonces para el día de hoy vamos a continuar entonces analizando esos elementos básicos o iniciales en el planteamiento de la problemática. Entonces, como les decía, la semana anterior habíamos hablado del objeto de la investigación y de la problemática como tal, y hoy vamos a hablar inicialmente de la justificación y luego vamos a plantear o hablar un poquitico acerca de los objetivos. Entonces, ahora sí les comparto la pantalla. Esperen que me cargue esto. A ver cómo van. Algunos de ustedes todavía están pendientes por enviarme el documento. Por favor, los espero esta semana juiciosos para poder empezar a pulir ese ejercicio. Entonces, sé que algunos han tenido inconvenientes de salud, otros han tenido problemas con los horarios en el trabajo. Entonces, espero pues que se empiecen a poner al día, porque si no se han dado cuenta, el tiempo se nos está agotando. Ya nos quedan 2 semanas. Creo que el próximo ciclo va a ser presencial, ya es casi un hecho, pues no se lo oficializo, pero es lo más probable. Entonces, en las asignaturas que tienen para el próximo ciclo, lo más probable es que sean ya vistas como tal en la sede. Entonces, para que lo tengan presente y ya pues se vayan cambiando pues el chip de la virtualidad, nuevamente regresamos. Pero lo que sí les digo es que tanto ese trabajo allá presencial va a ser muy complementado con el trabajo en plataforma. Entonces, la universidad sí quiere que todas las evidencias de los trabajos que ustedes realicen queden montadas en la plataforma. Entonces, vamos a seguir interactuando con la plataforma de la universidad. Bueno, entonces por favor me confirman si están viendo
en pantalla el documento en PDF. Sí. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la justificación. Entonces, tenemos hasta el momento una idea o una problemática. Tenemos un objeto de investigación en el cual se enmarca nuestra problemática y tenemos la descripción del problema. Algunos escribieron la pregunta, no hay problema. Como les digo, como les dije ahora 8 días, pues si quieren esperen hasta que planteen la hipótesis y la hipótesis pues va en afirmativo, pero para escribir la pregunta lo único es que hay que transformar esa afirmación en una pregunta y listo. Pero algunos ya la tienen escrita, no hay ningún inconveniente. ¿Se puede ir modificando sobre la marcha? Sí, no hay ningún inconveniente. Lo que me preguntaba Jonathan, que de pronto va a cambiar un poquitico su idea de investigación porque se están adoptando diferentes políticas dentro de la empresa. Listo, no hay ningún inconveniente. La idea es que le vamos dando continuidad. Entonces, el siguiente elemento, después de tener descrita nuestra problemática, después de haberla presentado, entonces se llama la justificación. Y entonces, este es un elemento también fundamental dentro de ese capítulo inicial del proyecto, porque aquí es donde nosotros vamos a demostrar por qué es importante realizar la investigación. Entonces acá el documento nos dice, este documento está montado en la plataforma, lo pueden descargar, que la justificación es la etapa en la que consiste en la demostración, en demostrar el por qué es importante realizar o desarrollar el proceso de investigación. Aquí, ¿por qué? ¿Cuál es la importancia que tiene? Realmente esta parte del documento me justifica, me da el por qué. Cuando yo lo lea, yo tengo que encontrar el por qué. Es importante realizar esa investigación. Si no encontramos una razón importante, entonces ¿para qué hacer la investigación? Si no es importante. Entonces aquí, esta parte del documento me tiene que responder al por qué. Entonces, ¿por qué es importante realizar ese proceso de investigación? Además, pues debe exponer los beneficios que se obtendrán. Entonces, pues vamos a contribuir o vamos a mejorar con yo no sé qué. Y eso va a propender por el mejor funcionamiento de mi empresa o yo no sé qué. Entonces, además de responderme el por qué, pues también me va a dar o me va a ilustrar unos posibles beneficios que se pueden obtener en el desarrollo de la investigación. Si la llevamos a feliz término, si la llevamos a feliz puerto, entonces, ¿qué beneficios me puede ofrecer o me puede brindar? Esa información la debo de encontrar acá en la justificación. También me dice aquí que de igual forma es pertinente explicar el valor del trabajo que se pretende realizar, porque es importante, tanto desde el punto de vista personal, usted como investigador, como, por ejemplo, si lo enmarcamos dentro de las empresas, porque todos ustedes están enmarcando su trabajo dentro de una empresa, entonces, ¿qué valor o qué significado tiene, pues, o qué valor le puede dar desde el punto de vista personal usted como investigador o desde el punto de vista empresa como organización? ¿Qué valor puede tener esa investigación que usted va a realizar? Aquí nos dice que como cualquier trabajo profesional, la propuesta se deberá sustentar con fundamentos convincentes. Entonces, nuevamente les repito, nuevamente les recalco, traten de utilizar cifras, traten de utilizar números, traten de utilizar datos de fuentes que tengan respaldo, de fuentes que sean reconocidas, de entidades que tengan fundamento y respaldo. Entonces, esas cifras o esos estudios previos que se puedan haber realizado, los pueden citar y los pueden traer y pueden hacer parte de la justificación sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Y eso le va a dar como más credibilidad, como que le va a dar más fundamento a su trabajo de investigación. Entonces, no sé, ahora en el ejemplo miramos, entonces, de dónde podemos obtener cifras para justificar nuestro trabajo, pues desde el punto de vista en el ejemplo que estamos o que les voy a presentar ahorita. Y también exponer los propósitos que se alcanzarán. Entonces, ¿cuál es el propósito que tiene la investigación? ¿Cuál es el propósito que tiene o los propósitos que tiene la investigación? Acá me plantean que algunos autores, como el personaje Soriano, entonces nos permiten encontrar dentro de la justificación o tener presente para la construcción de la justificación los siguientes criterios. Entonces, el primero me habla de la magnitud del problema. Entonces, aquí lo que les decía, vea, se pueden utilizar datos estadísticos para demostrar el problema.
Entonces, lo que les estaba diciendo ahorita, traten de utilizar datos generados por entidades reconocidas, esos números o esas estadísticas, cuando es que pues, estos son datos generales. Entonces, por decir cualquier cosa, me vuelvo a llamar con el ejemplo que estaba mostrando ahorita, la contaminación. Entonces, si tenemos datos a nivel Colombia, por ejemplo, entonces arrancamos hablando de la contaminación y no sé qué, y entonces me voy a centrar en la deforestación de nuestros territorios, de nuestras regiones o no sé qué. Entonces, tomar cifras del ministerio de no sé dónde o del gobierno nacional o del DANE, donde dicen que, por ejemplo, durante la pandemia el volumen de hectáreas de forestal en el Amazonas aumentó en un 25%, no sé qué, o que diariamente en nuestro país se talan yo no sé cuántas hectáreas de bosque para cultivos ilícitos o para la siembra o para la ganadería o para yo no sé dónde más. Entonces, ese tipo de datos entonces justifican o demuestran que realmente ese problema es grave. Entonces, en la medida de ser posible, pues tomarlos y tenerlos presentes. Por ejemplo, a alguno de ustedes en su descripción del problema me hablaba de el deterioro de los productos en el proceso de transporte al cliente final. Entonces, de pronto hacer un ejercicio ahí sencillo matemático y sacar un porcentaje del 100% de la producción que se despacha a través de unos terceros, a través de un servicio de unos terceros, pues qué cantidad de ese producto se daña, por ejemplo, o sufre averías en el transporte al cliente final. Entonces, tomar ese, pues, cuánto se despacha en buen estado y cuánto se recibe al otro lado en buen estado. Y con eso sacar un porcentaje o una cifra estimada y hablar que, no sé, que por ejemplo el 25% de los productos que se despachan a través de un tercero sufren algún tipo de daño o de avería o de deterioro durante su transporte. Y entonces, bueno, con esos numeritos ir justificando el descontento de los clientes, por ejemplo. Entonces, podríamos decir que un 25% de nuestros clientes se queja porque los productos le están llegando en mal estado, el transportador logístico o el operador logístico que estamos utilizando no me garantiza. Entonces, si un operador logístico me está generando unos deterioros en mi producto o en mi producción del 25%, pues es una cifra muy alta. Entonces, usar eso y entonces tener como propósito pues disminuir ese valor o esa cifra. Un segundo criterio es la trascendencia del problema. Entonces, se refiere a identificar la importancia de la investigación a través del tiempo. Entonces, ustedes detectaron, por ejemplo, que en este instante en su empresa o en su compañía se están generando unas pérdidas. Sigo con el ejemplo del operador logístico, que está perdiendo el 25% de producción. ¿Por qué? Porque el que tengo, el tercero que me está transportando los productos, me está dañando el 25% de esa producción. Entonces, pues la idea es que con el tiempo o a través del tiempo se va a disminuir ese porcentaje, sea porque el operador que estoy usando va a tener que cambiar su método, sus procesos o no sé qué, o sea porque vamos a cambiar de operador o vamos a utilizar otro tipo de estrategia para el despacho de nuestras mercancías o de nuestros productos o no sé qué. Entonces, eso se va a tener que ver reflejado a través del tiempo. Entonces, es bueno fijar o es bueno establecer esa evolución a lo largo del tiempo. Acá en la justificación del problema, pues entonces hace referencia a algunos, por ejemplo, me planteaban que los clientes se estaban yendo porque no encontraban los productos idóneos en su empresa, porque estábamos trabajando con cierto tipo de productos de pronto que no cumplen con las características que hoy por hoy exige el mercado. Entonces, podríamos decir que, por ejemplo, a principios del año 2019 o a principios del año 2020, cuando la empresa hizo un primer estudio o análisis de sus clientes, entonces teníamos tanta cantidad, pero con los cambios que se han generado últimamente y con los nuevos requerimientos del mercado, hemos perdido un 20% de esos clientes. Entonces, la idea de la investigación es poderlos volver a recuperar y una de sus estrategias es poder utilizar o traer un portafolio más amplio de productos que son los que están reclamando los clientes. Entonces, ir relacionándolos con el tiempo, en el transcurso del tiempo. Por acá también me plantean un tercer criterio
para la redacción o para contemplar dentro de la escritura de la justificación las posibles soluciones o vulnerabilidad. Entonces aquí en la justificación podemos describir de forma muy general, ojo, acá no es puntual, de forma muy general algunas ideas para resolver el problema. Aquí no es necesario pues que me describan detalladamente, primero vamos a hacer esto, luego vamos a hacer esto y después vamos a hacer esto, no, acá en forma muy general. Entonces una idea o varias ideas, porque no solamente puede ser una, pueden tener diferentes ideas para abordar la problemática. Entonces aquí en la justificación plantear en forma muy general esas ideas. Si es una, pues es una, o si tienen dos, o si tienen tres, pues plantearlas, describirlas, pero en forma muy general, no detalladamente, no diciendo que esto y que lo otro. En una de las justificaciones, en uno de los planteamientos del problema, por ejemplo, me escribían ya directamente que estaban haciendo algunos tipos de experimentos y me estaban colocando ya puntualmente los resultados de eso. No, en la problemática no va eso va más abajo, tampoco ni siquiera en la justificación, eso ya va en la descripción de las actividades a desarrollar o a realizar para poder afrontar el problema. Pero pues sí lo pueden mencionar en forma general acá, hacer una pequeña mención de que se pueden realizar diferentes tipos de pruebas con diferentes tipos de materiales o diferentes tipos de químicos para poder resolver el problema, pero sin entrar en detalle, sin entrar ya en resultados. Entonces, aquí me pueden hablar de eso, pero de una forma muy general, que simplemente sea un abrebocas, simplemente sea una generalidad, cosa que yo más adelante en el desarrollo del documento pues pueda profundizar en eso, en esas ideas generales. Entonces así entrar ya a explicar cómo hacerlo y cómo desarrollarlo ya en forma puntual. Otro de los criterios que debo tener en cuenta para la redacción o para el planteamiento de la justificación es la factibilidad. Y esto hace referencia o se refiere a indicar cómo la investigación podrá proponer algunas soluciones, pero pues que se puedan llevar a cabo, que se puedan desarrollar. Cuando hablamos de la factibilidad es si puede llevarse a cabo o no, si es factible desarrollar la idea de solución o no. Entonces, aquí básicamente nos indicamos o nos referimos a eso. Si es viable o no es viable, si es factible desarrollar la idea o no, para pues las soluciones que estamos planteando. Puede que ustedes aquí en el punto anterior planteen dos o tres ideas, pero puede que dos de ellas, dos de esas tres, pues sean muy complicadas o sean poco factibles de implementar. Y entonces se den cuenta que de esas tres ideas que tenían, de pronto una es factible, las otras dos están en veremos, quién sabe de pronto, o dependemos de no sé quién. Entonces, pues aquí ya con eso se les daría claridad y ustedes ya optarían por una de esas tres y se centrarían en ella. Entonces, qué tan viable o qué tan factible pueda resultar la implementación o el desarrollo de la idea. Nos dice por acá también que es importante considerar antes de iniciar el proceso los tiempos, los alcances y las posibilidades de la investigación. Esto pues referente a la justificación. Por eso se les recomienda responder las siguientes preguntas. Entonces, ¿dónde se hará la investigación? ¿Dónde se investigará? Esto también estaba muy ligado a lo que veíamos la clase pasada. ¿Qué tiempo tenemos disponible para desarrollar la investigación? Recordemos que no nos podemos quedar realizando una investigación infinita, pues, a menos pues, de que sea de tipo científico o de tipo teórico. Pero si es un problema puntual en la empresa, pues no me va a quedar 4 o 5 años desarrollando la posible solución del problema, porque puede que cuando la tenga ya el problema ni siquiera exista dentro de la empresa. Entonces, el tiempo, ¿cuánto tiempo se tiene o se dispone para? ¿Cuáles son los aspectos teóricos que debemos revisar para abordar la temática? Entonces, nuevamente, recuerden que es fundamental tener algunas bases teóricas para afrontar la problemática, porque no somos expertos, entonces tenemos que documentar. ¿A quiénes debo de entrevistar o con quiénes tengo que dialogar o con quiénes tengo que hablar? En el caso pues de que sean personas a evaluar, o cuáles son los objetos o cuáles son los artículos o cuáles son los productos o cuáles son esos elementos no humanos con los cuales debo de interactuar y cuáles son sus características en el caso del proceso de investigación.
¿Qué es lo más relevante que deseo conocer? ¿Qué es lo más importante que queremos conocer con esa investigación que vamos a realizar? Plantear y delimitar un tema no es suficiente para establecer la importancia. Entonces, lo que hicieron en el ejercicio anterior de plantear y delimitar el tema no es suficiente. Necesitamos justificarlo, necesitamos resaltar la importancia del ejercicio. Entonces, por eso es la importancia de este apartado en ese primer capítulo del proyecto, la importancia de la justificación. Es resaltar, es darle esa importancia, es demostrar por qué es fundamental para la empresa, si es desde el punto de vista empresarial, como la mayoría de sus trabajos, por qué tiene gran importancia abordar esa problemática y resolverla, cuáles son sus bondades, cuáles son sus beneficios para la empresa o a nivel personal, y entonces enmarcar o resaltar eso. No es simplemente decir, bueno, sí, hay una problemática ambiental, resulta que en Colombia se están talando, o, bueno, puntualmente, si hablamos de la deforestación, entonces resulta que en Colombia se están talando una gran cantidad de árboles diariamente, sin ningún control y con el permiso o no permiso de las autoridades o del gobierno, y esto me está generando, no sé, por ejemplo, contaminación o eliminación de especies o desplazamiento de especies a otros territorios que no son su hábitat natural y por consiguiente se están extinguiendo, están cambiando los hábitos alimenticios, bueno, cualquier cosa de esas. Pero ¿por qué es importante entonces estudiar sobre eso? Ah, porque es que, pues listo, ya está el problema, ya tumbaron los árboles y no hay forma de que los animalitos puedan otra vez habitar ahí, pero se están desplazando hasta cierto territorio y entonces allá se tienen que crear las condiciones necesarias de hábitat o de alimentación para que esos animalitos no se mueran allá o para que no vayan a causar un daño en ese ecosistema ajeno al cual están llegando. Entonces, resaltar esa importancia, no solamente decir, ah, vea, hay este y este problema, sino que por qué es importante estudiarlo, por qué es importante abordarlo. Sigo hablando de la deforestación, entonces resulta que nos estamos quedando entonces sin los bosques, que son los que regulan la cantidad de agua que llega a los ríos y no sé qué. Entonces, muchas o ciertas cabeceras municipales o ciertos asentamientos humanos que viven del agua que se generan en ciertas partes que se producen en esos bosques, entonces si tumbamos el bosque, el suministro de agua se va a terminar o se va a acabar o se va a limitar demasiado. Entonces eso me genera desabastecimiento y eso va a tener repercusiones entonces ya directamente sobre esas poblaciones. O me va a generar procesos de erosión de tierras y me va a generar deslizamientos, y me puede producir avalanchas y no sé qué más. Entonces por eso es muy importante abordar esa problemática. Entonces es simplemente sacar a la luz, sacar a flote, sacar a relucir todos esos aspectos que se generan o que se derivan de la problemática en la cual nos estamos ubicando, nos estamos aproximando. Entonces, en ese apartado, en este temita, o en este punto, o en este ítem específico de ese primer capítulo, que se llama la justificación, es vital sacar a relucir esas partes, sacar a demostrar por qué es de vital importancia, por qué es muy importante meterse o centrarse en esa investigación. Entonces, me acerco más a los trabajos que ustedes me mandaron. Entonces, vuelvo al de ahorita, al problemita de ahorita. Entonces, si el 25% de mis clientes está recibiendo los productos deteriorados porque de la empresa salieron bien, pero el transportador no está teniendo los cuidados necesarios y me los está dañando, entonces es importante porque para mi empresa poder determinar cuáles son esos factores que están causando el deterioro del producto para ver de qué forma los podemos contrarrestar y eso no se vea pasando a mayores con la pérdida del cliente, que en ese caso sería el peor de los escenarios, que el cliente simplemente se me vaya, cambie de distribuidor o de mayorista, por decirlo así. ¿Por qué? Porque es que pues puede que la primera vez el cliente no tenga problema y yo le digo que yo le respondo por la mercancía, ya asumo yo la pérdida de ese 25%, pero si el cliente se me va, pues voy a perder el 100%, porque voy a perder ese producto que estoy distribuyendo al personal.
Entonces, el peor de los escenarios es que el cliente se me vaya. Entonces, pues, ¿por qué es importante afrontar esa problemática? Pues porque lo que yo menos quiero a nivel de mi empresa es que los clientes se me vayan, y mucho menos por factores como ese. Porque en nuestro medio es muy común o es muy popular el voz a voz. Y entonces ese que era mi cliente habla con otro comerciante del mismo sector y le comenta que ha tenido ciertos inconvenientes con nosotros por estas y estas razones, y que prefirió optar por cambiar de distribuidor o no sé qué. Entonces, son todas esas situaciones. Entonces, ¿por qué es importante? Entonces, ¿qué beneficios podría tener o cuáles son esos elementos que yo tengo que resaltar o destacar que se pueden presentar con el problema que estamos estudiando? Entonces, pues ahí yo tendría que tratar de generar unos mecanismos o de encontrar unos mecanismos que no van a llegar a esos casos extremos. Entonces, ¿qué puedo hacer para poder contrarrestar la problemática que tenemos? Y qué tan factible o qué tan posible es desarrollarlo. Entonces, por eso este punto o este apartado es fundamental en el planteamiento o en ese primer capítulo, Ya tenemos un problema, ya lo describimos, ya lo aterrizamos, necesitamos justificar, darle el por qué es fundamental resolver o estudiar, por lo menos centrarnos en ese problema, porque es fundamental. Entonces, eso se encuentra, por eso lo obtenemos en la justificación del problema, en la justificación. Entonces, ojo que es fundamental esa parte. También por aquí nos dice que se requiere señalar que es importante estudiar el tema por las repercusiones que implica. Entonces, lo que les estaba diciendo, ¿verdad? ¿Qué repercusiones puede implicar? ¿Qué repercusiones me puede traer? Entonces, ya me estaba yo adelantando en el ejemplo que les estoy diciendo. En el peor de los casos, el cliente se me aburre y se me va. Y peor aún, empieza a contarle a sus amigos o a sus colegas los problemas que tuvo conmigo, y entonces ellos ya van a tener eso como referente y probablemente pues nunca podamos concretar con ellos, o si ya son clientes nuestros y de pronto empiezan a experimentar la misma situación, pues simplemente se nos van. Entonces, esas repercusiones. Entonces, a eso me refería yo ahí. Para presentar una justificación clara, objetiva y correcta, entonces es importante, ojo, conocer ampliamente las causas y los propósitos que motivan la investigación. Por eso es vital tener claro el problema, cuáles son las causas y cuáles son los propósitos que yo me estoy planteando, que yo me voy a plantear con la investigación, a dónde quiero llegar. Entonces nos dicen aquí que en este escenario el profesor Hernández Sampieri adoptó propuestas de Ackoff y Miller para establecer algunos criterios útiles en la justificación del tema de la investigación. Entonces, conveniencia, porque es conveniente, como le digo, yo no quiero perder clientes, por ejemplo, entonces porque es conveniente. La relevancia, pues, desde el punto de vista social, entonces si estoy abordando una problemática social, entonces la relevancia social, si no, pues la relevancia a nivel empresarial, entonces no perder ingresos por pérdida de clientes, o no perder posibles nuevos clientes o potenciales nuevos clientes. Las implicaciones prácticas, entonces resaltar esos posibles cambios que tengo que generar alrededor o en torno de mis procesos para afrontar la problemática. Desde el punto de vista teórico, entonces de pronto usted puede generar algunos postulados o algunas, no sé, algunas políticas, como alguno de ustedes me escribía por ahí. Entonces, algunas políticas a nivel interno para el desarrollo de cierto proceso. Entonces, eso ya es una teoría, pues es una parte teórica. Entonces, proponer o generar una política a nivel empresa de cómo afrontar determinado proceso. Entonces, ya estamos aquí hablando de que es algo más teórico. Y pues la utilidad metodológica, entonces, dentro del desarrollo de la investigación, ¿cuál es la utilidad que me puede generar o me puede presentar? Es oportuno señalar, nos dice aquí, que no todos los temas de investigación pues pueden apoyarse con todos los criterios que estamos mencionando aquí. Depende mucho de la naturaleza y posiblemente pues algunos se utilizan, otros no. Y algunos deben ser complementados. Entonces no es que esto sea ya definitivo, puede que algunos de estos les sirvan, otros no. Por ejemplo, la relevancia social, yo estoy trabajando
un problema social, pues sí va a tener una repercusión social. El mejoramiento de, no sé qué. Por ejemplo, vuelvo al de la contaminación. Entonces, estamos hablando de, entonces, eso va a tener un impacto social. Si yo ataco esa problemática de la deforestación o de la contaminación de las fuentes hídricas, por ejemplo, que es otra de las que está planteada en los ejercicios que ustedes me enviaron, entonces, además de afrontar un problema al interior de la empresa, porque es uno de los procesos que hay que mejorar, eso del tratamiento de las aguas residuales, pues eso va a tener un impacto social. Pues, por ejemplo, ahí sí cabe de relevancia social. Si yo me preocupo por hacer un buen tratamiento de aguas residuales al interior de la empresa para cumplir con las normas ambientales que plantea el Estado y como factor agregado a una comunidad que yo estoy impactando, porque es que esas aguas en últimas van a parar a las fuentes hídricas de la región, entonces eso tiene un impacto social. Estamos contribuyendo en el mejoramiento de la calidad de vida de esa región o por lo menos de esa comunidad aledaña a nuestra empresa. Entonces, pues ustedes no pueden comparar, por ejemplo, el río Bogotá con el río La Vieja, aquí en Cartago. El nivel de contaminación es muy diferente y la calidad, o por ende la calidad de vida de los habitantes ribereños a esos dos afluentes no es la misma. Por lo menos acá, en el que nosotros tenemos cerquita, el de La Vieja, pues todavía hay muchas familias que viven del río, que sacan la arena, que sacan el balastro, que pescan, que no sé qué. En Bogotá no, los ribereños del río Bogotá perdieron el año. No, cada rato escuchamos que por lo menos todos esos potreros con vaquitas y todos esos cultivos de papa y flores y no sé qué, que están cercanos o próximos a Bogotá, pues sufren cada día más con los niveles de contaminación que tiene el río. Y eso pues porque no se cumplen las políticas ambientales y no sé qué, y otro montón de cosas. Entonces, un problema como ese que se puede abordar a nivel interno dentro de una empresa, tratamiento de aguas residuales, porque por ley ya lo tienen que hacer, entonces puede generar o se puede desembocar en una relevancia social, en impactar una comunidad, el entorno social que rodea a nuestra empresa. Entonces, pues eso incluso puede destacar o puede generar un mejor nombre o un mejor una mejor percepción de la comunidad aledaña acerca de la empresa, porque pues no es lo mismo decir que X o Y empresa está contaminando el río que decir que ellos están adoptando ciertas políticas internas para disminuir el impacto sobre las fuentes hídricas. Entonces, no es la misma cosa. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos o por lo menos yo, a muchos de mi círculo cercano, se quejan mucho, y me imagino que la mayoría de ustedes, por ejemplo, con las empresas vecinas dedicadas al cultivo de la caña de azúcar. Ellos cada nada le meten candela a sus cultivos, pues para ya cuando van a recoger, y nos generan a nosotros los cartagüeños un problema de contaminación grandísima, que es esa pavesa. Entonces, usted va por la calle y le cae eso en los ojos, o usted no estaba, llegó a su casa por la tarde o por la noche y encuentra el piso todo negro, todo tiznado, todo lleno de nada, sin hablar de los problemas respiratorios que eso puede generar o devenir. Entonces, pues lo que antes era una empresa que era muy bien vista por muchos porque estaba generando empleo en la región y no sé qué, pues empezó a generar cierto tipo de apatía o cierto tipo de incomodidad por un problema como ese, por ejemplo, el de esas quemas que generan tanta contaminación, o los que están de pronto más próximos con ese tipo de empresa, pues han notado que las fuentes hídricas empezaron a ser desviadas, por ejemplo, entonces ellos empezaron a canalizar y todo para tener el recurso hídrico para regar sus cultivos ahí y no tenerlos tan lejos, entonces empezaron a cambiar las percepciones frente a ese tipo de situación. Entonces, puede tener esa problemática una relevancia social y pues se puede marcar acá. Pero puede que no. Por ejemplo, no sé, en uno de los ejercicios que me decía política de precios, por ejemplo. Entonces, pues de pronto, bueno, sí, también le puede ver la relevancia social, ¿no? Si voy a propender, pues, por ofrecer productos de buena calidad a buen precio para ese sector o para esa comunidad. Pues sí, entonces es simplemente como buscarle la comba al palo, pero pues puede que algunas no se enmarquen dentro de eso. Entonces, ese un elemento fundamental dentro del desarrollo o en la descripción en ese primer capítulo
de la problemática, y entonces aquí el por qué, la justificación es el por qué es vital o por qué es importante realizar esa investigación, cuáles van a ser esos beneficios que nos va a traer realizar o desarrollar ese proceso de investigación. Luego de ese apartado, entonces nos encontramos los objetivos, los propósitos o las metas. Dentro de la estructura del documento, pues lo encontramos como objetivos. Estos son sinónimos. Un propósito, una meta, un objetivo, pues representa básicamente lo mismo. Es a dónde quiero llegar o qué es lo que quiero alcanzar. Entonces, pues también dentro del documento, en ese primer capítulo, debemos encontrar esos propósitos, esas metas o esos objetivos que se plantean en la investigación. ¿Por qué los tenemos que tener? Porque es que esas son la ruta de navegación, o es la hoja de ruta, pues, que vamos a utilizar para desarrollar nuestro trabajo. Si yo no tengo claro para dónde voy, entonces ¿cómo voy a llegar? Entonces, los objetivos me colocan un norte, me fijan un norte al cual yo quiero llegar, me fijan una meta a la cual yo quiero alcanzar. Esos propósitos, objetivos, entonces me describen, me plantean, yo mismo establezco hasta dónde voy a llegar con la investigación. ¿A dónde es que quiero llegar con la investigación? ¿Qué es lo que quiero realizar o hasta qué punto voy a llegar con la investigación? Eso es lo que me plantean los objetivos. Entonces también es un punto básico y fundamental, porque si yo no tengo claro para dónde voy, entonces a dónde voy a llegar y cómo voy a saber cuándo llegué. Entonces es básico y es fundamental acá. Para la redacción o la escritura de objetivos, entonces hay todo un tratado, por decirlo así, o hay todo un apartado donde nos explican o nos ejemplifican cómo escribir objetivos. Entonces, los invito a que hagan la consulta en internet. Hay diferentes tipos de documentos que me dan una referencia, un referente, o me plantean pues muchos ejemplos para escribir objetivos. Ojo, escribir objetivos al principio no es fácil. Hay que, empezando, que hay que plantearlos con un verbo en infinitivo, o sea, no conjugado. Entonces, yo hablo, por ejemplo, de diseñar. Yo hablo, por ejemplo, de implementar. Yo hablo, por ejemplo, de construir. Entonces, me dicen esos documentos, los verbos siempre, los objetivos siempre comienzan con un verbo en infinitivo. Diseñar, implementar, crear, proponer, consultar, profundizar, bueno, todos esos son verbos en infinitivo. Entonces, así empieza la construcción de un objetivo. Y cada una de las palabras que lo acompañan, pues tienen que estar directamente ligadas con esa tarea. No empezar a darle y a darle y a darle vueltas, porque hay algunos que son expertos en darle y darle vueltas a la cosa, pero no profundizan o no puntualizan mejor. Entonces, nos dicen esa manada de documentos que esos objetivos tienen que ser claros, tienen que ser precisos, tienen que ser medibles. Entonces, si yo me coloco una meta, pues tengo que tener un parámetro para poder medir si cumplí la meta o no la cumplí. Y son muy delicados, ojo, porque aquí es donde yo establezco hasta dónde voy a llegar. Entonces, no es lo mismo, ojo, no es lo mismo decir, elaborar un estudio. Ahí estoy diciendo, voy a hacer un estudio, a decir diseñar. Entonces, cuando yo digo diseñar, pues tengo que hacer un diseño de algo. O peor aún, implementar. Cuando yo utilizo esa palabra implementar, quiere decir que voy a ejecutar, que voy a llevar a cabo. Entonces, ojo con eso. Entonces, no es lo mismo decir, por ejemplo, realizar un estudio de factibilidad para la implementación de una empresa. Entonces, voy a hacer un estudio para ver si es viable o no es viable montar esa empresa. A decir, implementar la empresa de galletas naturales, no sé qué. Cuando yo digo implementar ahí en el objetivo, quiere decir que al final del proceso usted ya tiene montada la empresa. De lo contrario, no ha llegado a la meta. Entonces, mucho cuidado cuando escojan el verbo para redactar el objetivo. Entonces,
También hay un set o un catálogo de verbos a utilizar para la escritura de objetivos. Les recomiendo que los busquen y los tengan a la mano, que lo guarden, porque como les digo, de aquí para adelante van a tener muchas otras asignaturas de proyectos o en otras asignaturas van a tener que redactar objetivos y es bueno tener esa ayuda, ese es el chancuco. Entonces, es bueno tenerlo ahí. Lo que sí les recomiendo es que tengan muy claro cuál es el verbo que van a utilizar, porque ese verbo que van a utilizar implica hasta dónde van a llegar. Entonces, si yo digo diseñar, listo, entonces yo voy a diseñar una estrategia. Ojo, diseñar una estrategia. Entonces, usted hace un planteamiento a través de toda su investigación, de toda su consulta teórica, y usted hace una estrategia, usted se la inventa, la diseña. Pero una cosa es inventársela y otra cosa es ponerla a prueba. Entonces, una cosa es decir, diseñar una estrategia y otra cosa es decir, implementar una estrategia de no sé qué. Entonces, ejemplo puntual, entonces, del tratamiento de aguas residuales. Entonces, no es lo mismo diseñar una estrategia para el tratamiento, para mejorar el tratamiento de aguas residuales o no sé qué, a decir implementar un método de tratamientos de aguas residuales. Entonces, no es lo mismo, hay una diferencia abismal, porque puede que usted realice el diseño, pero no lo pueda implementar, porque en su empresa no se lo permitan o porque usted no tenga las condiciones, lo que sea. O porque simplemente pues es bien complicado, o porque le va a tomar mucho tiempo la implementación, o le va a tocar incurrir en gastos económicos para comprar una máquina o no sé qué. Usted dentro del diseño, usted puede poner ahí lo que quiera en el diseño. Usted dice, vea, con la máquina no sé qué que está en Alemania, entonces la vamos a traer, la vamos a importar, la vamos a poner aquí. Ese es el diseño. Una cosa es diseñar y otra cosa es implementar. Entonces, tengan mucho cuidado cuando escojan el verbo en la redacción de los objetivos, porque ese verbo es el que me indica hasta dónde voy a llegar. No es lo mismo decir realizar un estudio, porque si yo digo voy a realizar un estudio, entonces yo voy a leer, yo voy a investigar, yo voy a consultar, listo, ya realicé el estudio. A decir voy a pasar una propuesta, entonces crear una propuesta, entonces ahí usted se compromete a crear la propuesta. En la otra usted simplemente se limita a estudiar, bueno, estudiar. En la otra, la de implementar, eso ya es otro paseo. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Aquí nos dice, pues, ahora sí ya hablando de los objetivos, entonces ahora ya con el tema y el planteamiento, debemos preguntarnos para qué se investigará. Entonces los objetivos o los propósitos van a responder eso, hacia dónde deseamos llegar. Estas son las preguntitas que me responden los objetivos. Hacia dónde deseamos llegar. Estas incógnitas, estas preguntas, nos conducen a establecer los objetivos precisos. Ojo, tienen que ser precisos, no pueden ser vagos, no pueden ser ahí muy por encima, tienen que ser muy precisos del proceso de investigación. Los objetivos se deben expresar con claridad de lo que les estaba diciendo, para evitar las confusiones durante el proceso. Además, es necesario plantearnos de qué forma pueden ser alcanzables. Entonces, si lo podemos lograr o no lo podemos lograr. Entonces, les decía, los objetivos son guías del estudio y durante el desarrollo de la investigación deben estar siempre presentes. Yo no puedo olvidarme de los objetivos cuando empiezo a desarrollar las demás etapas. Siempre tienen que estar presentes. ¿Por qué? Porque esos objetivos son los que me guían las demás etapas. Esos son los que me guían el desarrollo del proyecto como tal. Aquí me dicen que los objetivos deben ser congruentes con el tema. Si yo voy a hablar de la contaminación de los ríos por aguas residuales de una empresa, entonces los objetivos tienen que estar enfocados a ese tema de trabajo. No, si empecé a hablar de la contaminación de las aguas, no termine por ahí hablando del problema de la erosión causado por el cultivo de la coca en Colombia, por ejemplo. Tienen que ser congruentes con el tema, con el objeto de estudio, con el planteamiento del problema y con la hipótesis. Entonces, todo eso va amarrado, todo eso va ligado. Entonces, esos objetivos que yo me planteo están directamente relacionados. Tiene que haber una coherencia completa
con el objeto de estudio, con el planteamiento del problema y con la hipótesis que vamos a proponer o a postular. De acuerdo a los alcances de las metas y al propósito de la investigación, entonces el señor Mario Tamayo propone 3 tipos de objetivos. Pues básicamente ustedes encuentran dos, uno que son los objetivos generales. Acá es el propósito o la meta final a la cual queremos llegar. Acá nos dice, son las metas que comprenden en forma global o en forma general lo que pretende la investigación. De hecho, deben ser afines a los objetivos específicos, que son los otros que normalmente encontramos. Entonces, objetivos generales y objetivos específicos. El objetivo general es la meta global, es el fin último al cual quiero llegar. Nos dice aquí que no pueden existir contradicciones entre estos, los generales y los específicos, ya que ambos están orientados a lo mismo, ambos persiguen la misma, entonces no pueden ser contradictorios. Los objetivos generales describen en realidad lo que se intenta conocer o realizar durante el proceso de investigación. Además, debemos considerar que para conseguir lo que se plantea en el objetivo general, por naturaleza, nos vamos a apoyar o el soporte para poder lograr los objetivos generales siempre van a ser los objetivos específicos. Entonces, hay una correspondencia total entre los generales y los específicos. Unos dependen de los otros. Entonces, el segundo ítem o segunda pauta de objetivos son los específicos y nos dicen que una vez tenemos los objetivos generales, pues esas van a ser la pauta para plantear los específicos. Se los pongo más fácilmente. Tengo una tarea a realizar. Ese es el objetivo general, esa tarea grande a realizar. ¿Cómo realizo esa tarea grande? Entonces la tengo que hacer pedacito por pedacito. Entonces, ese pedacito por pedacito son los objetivos específicos. Entonces, digamos que queremos desarrollar una política de precios al interior de nuestra empresa. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, ese es el objetivo general. Para desarrollar esa política de precios, ¿cuáles son las tareas puntuales que tengo que hacer? Entonces, no sé, me invento cualquier cosa. Entonces, primero, realizar una revisión teórica sobre precios. Entonces, ir y consultar a los teóricos, a los estudiosos, cuáles son los diferentes métodos para la fijación de precios de un producto, por ejemplo. Esa es una primera tarea. Entonces, realizar una documentación, un estudio teórico, una revisión teórica. Entonces, eso apunta al objetivo general. Recuerden que el objetivo general es construir una política de precios para la empresa. Entonces, primer objetivo específico, realizar un estudio teórico o hacer una revisión teórica de de fijación de precios, por ejemplo. Entonces, hay varios autores, hay varios teóricos, desde el punto de vista administrativo, económico, no sé qué, que han generado diferentes formas o métodos para fijar precios. Entonces voy y consulto eso. Listo, primer objetivo específico. Segunda tarea, después de ya tener los teóricos, entonces debo de seleccionar el teórico o la teoría o el método más acorde con el contexto de mi empresa. Entonces, ahí vamos a optar, después de haber realizado ese estudio o ese análisis, esa tarea o ese ejercicio teórico, entonces vamos a adoptar o vamos a seleccionar, en segunda tarea, seleccionar uno de los métodos y adaptarlo al contexto de la empresa. Entonces, hacerle los ajustes pertinentes a la realidad de la empresa, de mi empresa. Entonces, ese es un segundo paso. Eso es una tarea puntual que le apunta a la general, que es la construcción de la política de precios. Tercera tarea, me estoy inventando, ojo, no es que sea así, me la estoy inventando. Entonces, a partir de ese método, entonces establecer ahora sí o diseñar la política de precios para la empresa. Entonces, listo, entonces ahora sí la vamos a diseñar. No sé, me invento cualquier otra cosa. Socializar la política de fijación de precios con la junta directiva. Entonces, esa es otra cuarta tarea que le apunta a la general, que es la construcción de la política de precios de la empresa. Entonces, después de esa socialización con la junta directiva o con el dueño, con el gerente o con yo no sé quién, entonces ahora sí viene, no sé,
cuarta o quinta etapa o una otra tarea puntual, realizar los ajustes pertinentes que la socialización haya producido. Puede que la idea o lo que yo haya postulado le haya gustado mucho a la junta directiva o al gerente o al dueño, pero me hicieron una recomendación, una sugerencia o algunas pequeñas adaptaciones o cambios. Hacer eso. Y una última tarea, pues ya como tal, la construcción de la política como tal. Entonces ahí sí ya la elaboración del documento, la última tarea, entonces ya la construcción del documento con el título Políticas de Fijación de Precios de la empresa X y Z. Listo. Entonces, todas esas son tareas que le apuntan a la general. Esas son específicas. Primero esto, luego esto, luego esto, después esto. Todas esas, cuando yo las haga, ya he podido lograr el objetivo general. Entonces, cuando ya he dado esos 4 o 5 pasos, uno por uno, entonces ya cuando los haya terminado, yo puedo decir que logré el objetivo general. El objetivo general era construir la política de precios de la empresa XYZ. Y entonces para poder lograrlo tuve que haber hecho primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Ya hice todo eso, entonces al final ya cumplí con el objetivo general. Entonces ya hice una revisión teórica primero. Segundo, ya seleccioné uno de los métodos y lo adapté a mi contexto. Tercero, ya hice un diseño o un planteamiento inicial. Cuarto, ya lo socialicé con el dueño, con el gerente o con la junta directiva. Quinto, ya hice los ajustes o recomendaciones generados dentro de la socialización. Y sexto, ya redacté el documento final de políticas de fijación de precios de la empresa XYZ. Como ya hice todo esto, entonces ya cumplí el objetivo general, que era la construcción de una política de precios. Listo. Entonces, todos estos específicos son tareas puntuales que tengo que realizar para poder lograr el objetivo general. Entonces, miren la relación directa que existe entre unos y otros. Esa es, porque cuando yo voy dando, o a medida que voy dando o cumpliendo con los objetivos específicos, ya estoy cumpliendo con el general. Y cuando termine de cumplir todos los objetivos específicos, ya he cumplido con el objetivo general. Entonces, acá en el general es a dónde quiero llegar en forma general, y aquí en los específicos es puntualmente qué tengo que hacer para llegar allá. Primero tengo que hacer esto, luego tengo que hacer esto, después tengo que hacer esto y finalmente tengo que hacer esto. Cuando haga esas cosas, ya he logrado llegar acá, al general. Entonces, esa relación es directa entre uno y otro. Entonces, normalmente nos postulamos un objetivo general, una meta general, a dónde llegar, y varios objetivos específicos. ¿Cuántos? Los que usted considere necesarios para alcanzar esa meta general. Depende de ese cuántos, depende de qué tan compleja sea la meta general. Si es una meta extensa, pues una meta algo complicada, tendré que dar muchos pasos, tendré que realizar muchos pasos acá. Si no es tan complicada, entonces normalmente 3 o 4 pasitos por acá y listo, puedo lograr el general. Entonces, tengan presente eso. Ahorita miramos en el ejemplo para que les quede la referencia. Este señor Tamayo pues nos plantea también unos objetivos metodológicos. Estos pues no son tan básicos pues, en el tipo de proyectos que ustedes están desarrollando. Dentro de la investigación científica, estos sí son casi que necesarios, pues los objetivos metodológicos, entonces nos dicen que sirven y permiten una mejor operatividad en el proceso de investigación. Entonces, estos ya están más ligados con el desarrollo de la investigación, de cómo hacer el proceso de investigación que yo voy a hacer, pero desde el punto de vista metodología de la investigación. Entonces, señalan las estrategias que se van a utilizar para lograr los objetivos específicos. Entonces, vamos a elaborar un cuestionario, vamos a hacer una recolección de información a través de unas encuestas o no sé qué, pero ya pues en forma muy puntual. Puede que usted en el objetivo específico haya dicho recopilación de información por medio de una encuesta. ¿Listo? Entonces, aquí ya en el metodológico, entonces usted dice, para la recolección de la información a través de una encuesta, entonces vamos a elaborar un cuestionario con tantas preguntas de este tipo y se van a presentar unos cuestionarios en forma virtual o no sé qué. Entonces, aquí ya son más puntuales. Pero pues, no, estos no son tan, pues normalmente no los encontramos en el tipo de proyecto que ustedes están realizando. Normalmente nos encontramos los dos primeros, el general
y los específicos. Por acá me dice que cuando se diseñan los objetivos es importante considerar las metas personales, pues cualquier trabajo de investigación es evaluado por el logro de los objetivos propuestos. Entonces, ejemplo, cuando a mí me pasan un trabajo de grado para revisión, ¿yo qué hago? Yo reviso, o sea, yo no me voy a poner a leer todo el documento de una sola sentada. Yo lo primero que hago es leer eso que hemos visto, la problemática, el planteamiento, la justificación, los objetivos. Y luego me salto a las conclusiones y los resultados y las conclusiones, para ver si hay una coherencia entre lo que me planteaban al principio y lo que tenemos al final, para ver si existe coherencia. Si no hay, entonces ¿para qué me voy a desgastar leyendo 50 o 100 páginas de todo un proceso que no fue coherente con lo que se planteó al principio? Entonces, de los objetivos me salto a las conclusiones y los resultados, para ver si hay concordancia y coherencia. Si no lo hay, entonces inmediatamente le digo a la persona, mire, usted al principio me empezó a hablar, me empezó diciendo que iba a hacer esto, pero en las conclusiones y en los resultados me demuestra que terminó haciendo otra cosa. Entonces, ¿para qué me voy a poner a leer todo el documento si no va a haber una relación entre eso? Entonces, ojo, cuando nos evalúan un proyecto, nos miden por el logro de los objetivos propuestos. Entonces, ¿usted cumplió o no cumplió? Dígame. Pero, por ejemplo, nosotros usamos las palabras clave, ¿cierto? Uno debe usar esas palabras claves durante todo el proyecto, o sea, durante toda la investigación, o se puede dejar ya de mencionar. Oh, el resumen, las palabras clave e incluso la introducción, usted la puede escribir al final de su investigación, cuando se sienta a escribir el documento. Usted por ahora no me podrá mencionar 2 o 3 palabras claves, pero a lo largo de su trabajo va a ir encontrando otras. Esas palabras claves, ¿a qué hace referencia? A palabras generales que se enmarcan dentro de su proceso de investigación. Entonces, por ejemplo, en el caso tuyo, precios. Entonces, esa es una palabra clave. De entrada ya la podemos tener. Pero a medida que vos vas construyendo tu investigación, te vas dando cuenta que vas encontrando palabras que se vuelven familiares o recurrentes dentro que van a ser generales dentro de tu proceso de investigación o dentro de tu trabajo. Entonces, usted las puede dejar para el final y escribirlas al final. Dentro del desarrollo, usted las va a usar, pero no es necesario, pues, que si usted las escribió al principio, las tenga que ir usando, no. Usted se va a ir dando cuenta a medida que lo va haciendo de cuáles son esas palabras que está usando, pero ojo, pues no es una palabra como tal, es un concepto, es una palabra que me encierra un concepto. Entonces, por ejemplo, fijación de precios. Entonces, es algo que me encierra muchas cosas, que me abarca muchas cosas, pero pues su trabajo gira en torno a eso, entonces eso es una palabra clave, fijación de precios. Estudio de mercado, no sé, esa es una palabra clave que tiene que aparecer en, no sé, por ejemplo, en el trabajo de Miguel, que es de posicionar una nueva línea de productos en una empresa. Entonces, son palabras que van a ir surgiendo o que van a ir aflorando a medida que usted lo va investigando. Entonces, por eso les recomiendo que, por ejemplo, el resumen, las palabras claves y la introducción la redacten al final del proceso. Y el nombre también. Y el nombre también incluso lo pueden dejar para después. Al final, cuando ya hayan hecho todo, ustedes ya tienen un panorama mucho más claro de qué fue lo que se hizo y cómo se hizo, entonces le pueden dar un mejor nombre a. Por ahora pueden intentar con una idea de nombre, pero puede que ese no sea el definitivo, puede que ese surja o tenga cambios en el trayecto del desarrollo de la investigación. Entonces, por ejemplo, en el documento que ustedes me enviaron, ahí no les pedía introducción. Ahora tampoco les voy a pedir introducción y al final tampoco se las voy a pedir, porque es que en la introducción usted me tiene que hacer como un recorrido por todo lo que se hizo y ustedes no van a llegar a la implementación o al desarrollo pues de como tal. Estamos haciendo el primer capítulo nomás. Entonces, no tienen los elementos suficientes para escribir la introducción correcta, porque no van a tener todo eso, porque ustedes no van a implementar nada todavía. Entonces, no, simplemente me están planteando el problema, me lo van a justificar, me van a plantear unos objetivos, una hipótesis, y de pronto alcancen a leer algo, a hacer una pequeña revisión teórica respecto a la problemática, pero para de contar, y ahí para allá no nos da para más. Entonces, sería ilógico que yo les diga, escríbame en la introducción, porque no tienen cómo hacerlo. Entonces, pilas ahí con eso. Entonces, ojo, esos objetivos, o yo como digo, si usted, ahora pues yo no tengo forma de decirle dentro de 15 días, sí, usted cumplió los objetivos, no, eso está recto. Yo no puedo, pues, ¿sí me entiende?
Pero cuando usted presenta un trabajo de grado, se supone que usted hizo todo un proceso de investigación y ya lo culminó. Entonces, a mí me pasa en el documento, yo lo leo y entonces yo leo todo el planteamiento del problema, yo leo la justificación, por qué es importante, cuál es la importancia de, y leo los objetivos, qué es lo que se están tratando o qué es lo que pretenden realizar, a dónde quieren llegar, listo. Y ahí me brinco todo lo otro. Entonces, el marco teórico, el marco legal, ¿para qué me voy a poner a leer todo eso si yo primero tengo que mirar que si todo eso de verdad estaba enfocado a lo que me estaban planteando arriba? Entonces, yo me voy para los resultados y las conclusiones. Y si hay una coherencia, entonces, sí, lo que me estaban planteando allá sí se cumplió, o sí lo encaminaron y lo plantearon por ese camino. Entonces, ahí sí ya me devuelvo y empiezo a revisar ahora sí todo el documento ya en detalle. Entonces, ahí sí ya es otro paseo. Pero si yo me doy cuenta que en los resultados y en las conclusiones se pusieron a hablar de otras cosas completamente diferentes a las que me estaban planteando aquí en los objetivos, quiere decir que se les perdió el norte, se les perdió el rumbo. O sea, que el trabajo no pinta nada bien, o no va para, no se fue por buen camino. Entonces, para que lo tengan cuidado. A ustedes los miden por esos objetivos, por el cumplimiento de metas. En otras palabras, ustedes a nivel laboral, como profesionales, los miden por el cumplimiento de las metas. Entonces, usted llega a una empresa contratado para ciertas metas, para cumplir ciertos objetivos. Si usted no los cumple, adiós le dicen. Porque usted lo mide, la mayoría de cara hoy por hoy lo miden a uno por metas, por resultados, por metas cumplidas, por propósitos logrados, por objetivos. Entonces, no sé, un ejemplo muy elemental que cualquiera me podría entender. Entonces, una empresa de telefonía contrata a 3, 4, 5 vendedores. A ellos les fijan unas metas mensuales de venta. Si no las cumplen, pues entran en un periodo ahí de aviso. Y si al siguiente periodo tampoco las cumplen, pues lo más probable es que le digan adiós porque no está cumpliendo las metas o los objetivos planteados. Entonces, aquí es lo mismo. Entonces, planteó unos objetivos para su proyecto de investigación. Si no se cumplieron, pues quiere decir que no realizó la investigación, no llegó a feliz término el proceso de investigación. Entonces, el proyecto de investigación se mide por los objetivos cumplidos, pero no cualquier objetivo, los que usted propuso. Si usted me dijo implementar, pero al final solo se quedó en el diseño, usted no cumplió el objetivo que puso arriba. Si usted me dijo diseñar, pero usted no alcanzó a llegar a diseñar, si simplemente se quedó en el estudio, entonces usted no cumplió el objetivo. Entonces, ojo con eso, por eso les digo, mucho cuidado cuando escojan las palabras para redactar los objetivos. Entonces, mucho cuidado con eso. Bueno, acá en el documento pues me profundizan un poquitico más en el planteamiento de los objetivos. Se los voy a dejar para que lo revisen, lo miren. Vamos a mirar el ejemplo. Vamos a pasar al ejemplo porque el tiempo me va cortando ahí, se me va agotando. Entonces, me voy a cambiar acá. Y vamos a aterrizar un poquitico lo de la clase pasada y lo de esta clase aquí con el ejemplo. Entonces, en otro de los módulos que se llama formulación de proyectos, entonces plantean al inicio un ejemplo de un proyecto. Acá ya está planteado el título, no importa, como les digo, es tentativo, se puede ir modificando. Aquí nos dicen que el título es Estudio de Factibilidad para el Montaje de una Empresa. Y me dan el nombre de la empresa. Infantiles Placer SAS. Bueno, este SAS pues ya viene del estudio legal de la empresa. Pues aquí lo que quieren es construir una empresa y la van a plantear. Aquí no dicen la implementación de la empresa. Aquí se quiere montar una empresa, pero la están enmarcando dentro de todo su contexto. O sea, aquí ya me están dando, por ejemplo, un contexto dentro de la normatividad colombiana, un tipo de empresa. Entonces, es una SAS. Me la están dando en el título. Como les digo, eso después de hacer el proceso de investigación es que usted determina. Porque si usted quiere, por ejemplo, implementar una empresa, uno de los aspectos es el estudio legal. Entonces, usted va a determinar qué tipo de empresa puede montar o quiere montar. Si una sociedad anónima, si una sin ánimo de lucro, si una SAS, si una compañía limitada, bueno, lo que sea. Entonces, en el estudio, en la investigación, usted se da cuenta y usted determina qué tipo de empresa va a montar. Entonces, para poder escribir aquí que lo que quiere montar es este tipo de empresa, es porque ya se hizo todo el estudio. Entonces, por eso les digo que el título es tentativo, pero se puede ir modificando a lo largo y ancho del proyecto. Y les recomiendo el definitivo, lo escriben cuando terminen de hacer el trabajo de investigación. Pero aquí me hablan del planteamiento del problema. Entonces vamos a ver cómo nos llevan aquí. Arrancan diciéndonos que la Organización Mundial de la Salud
indica que la obesidad infantil en los últimos 5 años se ha incrementado en más del 12%. Miren, me están planteando una problemática mundial y las cifras que me están dando son de un ente conocido y reconocido, Organización Mundial de la Salud, ocasionando serios problemas de salud en niños y niñas. Entonces, mire, me están diciendo que hay problemas en la salud. En forma general, salud de niños y niñas. Entre los problemas identificados está el que no consiguen prendas adecuadas para vestir. Entonces, hay problemas de salud, pero también identificamos que los niños con problemas de obesidad, que me están hablando acá, aparte pues de su deterioro en la salud, también se ven enfrentados a que no encuentran prendas de vestir adecuadas. Pues es bien sabido que los diseños día a día proliferan más para cuerpos esbeltos y delgados, lo que a su vez afecta la autoestima de los menores. Entonces, miren cómo me amarran un problema de salud ya con el objetivo de la empresa o con la razón de ser de la empresa. Entonces, ¿cómo voy de una generalidad a una particularidad? Estamos hablando de problemas de salud en niños, pero aquí ya lo estamos aterrizando y lo estamos puntualizando, problemas para conseguir prendas de vestir. Y aquí me están enmarcando en un contexto cultural, el de nuestro país, donde proliferan los diseños para el estereotipo de persona ideal en nuestro territorio, pues lo que nos han vendido en los medios, no es que esto sea así, no. El colombiano tiene raíces indígenas, entonces ustedes me miran a mí, pues yo soy un indio, un memecito, y yo no tengo ni un cuerpo esbelto ni delgado, yo tengo una contextura como de indígena, por decirlo así. Entonces, el estereotipo de belleza o de cuerpo ideal en nuestra cultura, pues nos lo han implementado otras culturas. Y entonces nos dicen que tiene que ser una mujer 60, 90, 60 y no sé qué, bueno, y todo, y que tiene que ser delgadito y monito y no sé qué más. Entonces, eso es lo que me están marcando acá. Me lo están enmarcando dentro de un contexto cultural. Entonces, pues nada, los niños también desde pequeñitos ya entran en esa dinámica. Porque si ustedes observan la publicidad que se está manejando, ya empieza a atacar a los niños desde que están muy pequeñitos. Y entonces ya los niños, aquí no están hablando de niños y niñas, no están hablando de bebés ni adolescentes, sino de niños y niñas, estamos hablando de personas entre los 7, 8, 9, 10, 11, 12 años, entonces ya se están viendo afectados por este problema. Entonces, eso se ve reflejado en los niños de hoy en día en problemas de autoestima. Entonces, miren cómo me amarran o cómo me plantean aquí en estos 4 renglones un montón de cosas. Vamos aterrizando. Colombia, aquí estamos hablando a nivel mundial, también hace parte de esas cifras. Y nos dicen que a nivel Colombia el problema de obesidad infantil se ha incrementado en un 5.3%. Y también se está presentando el problema para conseguir vestuario para esos niños y sentirse bien, sentirse cómodos. Vamos aterrizando más. En Antioquia, pasamos de Colombia a una región ya. En Antioquia la cifra alcanza el 2.1%. Aquí ya me dice, en Antioquia el 2.1% de los niños está presentando problemas de obesidad. Y también ligado el problema para conseguir vestuario. Más puntualmente, en Medellín, entonces miren, Mundial, Colombia, departamento, ciudad. Medellín, la situación es más grave, en la medida que el incremento es del 4.5% en el último año. En el departamento era del 2.1%, en el municipio es del 4.5%, acá es más grave. Según el Departamento de Planeación de la Alcaldía de Medellín. Bueno, este documento es viejo, me dicen que es del 2006, entonces les recomiendo usar cifras de los últimos 5 años. Este es de un documento viejo. Entonces aquí me hacen referencia, pues, están marcados pues dentro de ese tiempo. ¿De dónde salió la información? Departamento de Planeación de la Alcaldía de Medellín. Entonces es un ente reconocido que tiene sustento. Por eso yo puedo decir el 4.5%. Yo no es que yo pienso, es que yo creo, es que yo me imagino, no. O es que el vecino me dijo que de pronto era este número, ¿no? Yo estoy dando una cifra y estoy diciendo cuál es la fuente. Y esa fuente es una fuente que tiene peso.
que tiene reconocimiento. Entonces me dicen acá que en la alcaldía de Medellín 2006 la población infantil entre hombres y mujeres desde los 6 hasta los 13 años de edad, lo que les decía ahorita, entonces me dan una cifra exacta, 313.069 menores. Entonces aquí me están diciendo cuántos. Hay niños. Y como nos dan la cifra del 4.5%, entonces si yo quiero saber cuántos de estos son obesos, pues multiplico eso por el 4.5% y me doy cuenta cuántos niños de estos están teniendo la problemática. Entonces, se toma esta edad dentro del tanto que es el rango donde están los índices con mayor índice de menores niños gorditos. Ahí me he estado metiendo, pero todavía no me han dicho cuál es o para dónde vamos pues con la empresa. Entonces ahora sí, dada la problemática que se presenta con la obesidad, aquí el número que les decía, ese 313.069 por el 4.5% me genera este número más o menos aproximado. Entonces me dicen que hay 14.000 menores gorditos. Esta palabrita sobra ahí, no, gorditos suena muy despectivo. Bueno, cualquiera puede sentir mal. O sea, aquí en redacción, ninguno es gordito. Menores con problemas o dificultades de obesidad, por ejemplo, para no entrar a llamarlos gorditos o obesos, bueno, lo que sea, dándole el término que corresponda. Que tienen serios inconvenientes para encontrar un vestuario adecuado, porque tienen que buscar las tallas de adultos, con modas y diseños que no les gustan. Como propuesta de solución, se busca con este proyecto brindar prendas de vestir acordes a las necesidades de los niños y niñas con problemas de obesidad de la ciudad, complementando con algunas campañas y actividades que puedan disminuir de peso, para que puedan disminuir de peso, en tanto que esto tiene repercusiones o afecciones de salud. Entonces, aquí le meten el impacto social. Entonces, ya sabemos que la empresa lo que se va a dedicar es a elaborar prendas de vestir para niños con problemas de obesidad. Pero a la vez también me plantean que se van a generar algunos tipos de propuestas, campañas o actividades para promover los buenos hábitos alimenticios o la recreación del deporte, bueno, para contrarrestar la problemática de salud. Entonces, este va a ser el aporte social de la empresa. Y este pues va a ser el objetivo comercial. Entonces nos vamos a dedicar a construir o a elaborar o a diseñar prendas de vestir que sean acordes con esos niños. Pregunta, entonces viene formulación del problema. ¿Es factible el montaje de una empresa productora de ropa infantil dirigida a niños y niñas que se encuentran con sobrepeso en la ciudad de Medellín? Esta es la pregunta. Como les dije, esta la pueden escribir después de que tengan la hipótesis. Ese es el problema. Yo quiero montar una empresa para la elaboración de prendas de vestir para niños con problemas de obesidad. Entonces aquí tengo ya tengo el planteamiento de la problemática, ya la describí, aquí ya escribí la pregunta, viene la justificación, entonces por acá. ¿Por qué es importante entonces realizar esta investigación, este estudio de factibilidad para la viabilidad o la viabilidad de la empresa? Entonces nos dice que el comportamiento de la economía en Antioquia es una buena razón para la creación de la empresa y en el sector textil, líder en el mundo y en Colombia. Al respecto, se tiene un análisis importante por parte de la Cámara de Comercio de Medellín. Todos estos números que aparecen aquí son tomados de acá, pero comienzan argumentando que el sector textil es líder en Colombia y en el mundo. Y acá nos dicen, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia estima para el 2011, o sea que este documento es del 2009 o del 2010, que para el 2011 se va a presentar un crecimiento alrededor del 4.5%, que se explica así. Estos son datos tomados de la Cámara de Comercio. Entonces, el crecimiento de la demanda interna, o sea, a nivel interno, el comportamiento del sector de la construcción y las obras civiles y no sé qué, el plan de desarrollo del actual gobierno. En el 2011 los resultados en materia comercial están condicionados por los diferentes convenios económicos a nivel interno y a nivel externo. Entonces aquí me hablan, por ejemplo, del ADDE, me hablan del acuerdo con Venezuela, estamos hablando del 2011, ¿no? Entonces estamos lejos de todos los problemas de ahorita. Los tratados de libre comercio que tenemos con otros países, Chile, México, de Centroamérica, ahora con China,
con Canadá, con Estados Unidos, la profundización del comercio con Brasil, Perú, Chile, todo esto que tenemos acá, que se han ido ampliando, que han ido mejorando en los últimos años. La reactivación de la dinámica exportadora a corto y mediano plazo. Entonces, todo esto es un buen augurio o es un buen escenario para la implementación de una empresa de textiles. Estas cifras me lo respaldan. Aquí me dice, se busca que con las prendas producidas podamos brindar comodidad a los menores de edad a la hora de vestirse, con unos diseños y con moda tipo infantil, que estén en el contexto de su edad y de su sexo. Además, con la conformación de una unidad productiva que va a generar empleo, incrementar el Producto Interno Bruto de la ciudad y del país. Como se tiene un producto innovador y competitivo, será posible acceder a mercados internacionales. Entonces, acá hay una justificación o un por qué es importante meternos en este cuento o en esta empresa. Entonces, eso es lo que me plantean ahí como justificación. Por último, miremos los objetivos, entonces, para redondear. Entonces, acá me dicen que el proyecto se direcciona a partir de un objetivo general y se apoya en algunos específicos. Entonces, objetivo general, realizar un estudio de factibilidad. ¿Cuál es la tarea? Realizar un estudio de factibilidad. Es esto. Aquí no me hablan de implementar la empresa, ni de montarla, ni de construirla, nada. Simplemente es realizar un estudio de factibilidad. Entonces, yo tengo que tener muy claro qué es un estudio de factibilidad para poder hacerlo. Entonces, realizar un estudio de factibilidad para la empresa Placer Sasco, cuyo objeto será la producción de ropa interior y exterior infantil especializada para menores con sobrepeso en la ciudad de Medellín. Estamos ubicados allá. Este estudio se va a realizar durante el primer semestre del año 2011. Tenemos una ubicación geográfica y tenemos una ubicación temporal. Porque si yo lo quisiera hacer hoy, pues los resultados van a ser muy diferentes a los de este periodo de tiempo. Es para que lo tengan en cuenta. Y si lo quiero hacer en Medellín y lo hago en Pereira, los resultados van a ser muy diferentes porque son contextos distintos. Es para que lo tengan presente. Profe, y Dígame. si uno hace ese estudio de factibilidad y pues digamos, por ejemplo, que no esté bien de malas y no haya un gran porcentaje que se pueda lograr esa solución, hay que cambiar entonces todo. No, nada, ojo. ¿Ves? ¿Por qué se hacen los estudios de factibilidad? Pues para ver si se invierte el dinero o no se invierte, si se monta la empresa o no se monta. Entonces, pues, si es viable, listo. Y si no es viable, también se va a ahorrar una plata. Porque O sea, es que, también sí, se el puede dar estudio, una. el objeto del estudio es mirar, es llegar a la conclusión. Si vale la pena crear la empresa o no vale la pena crearla. Por eso les digo que aquí el realizar el estudio no implica montar la empresa, no implica comprar maquinaria, alquilar local, contratar empleados, nada. Es solamente hacer una proyección. Ese estudio es teórico, basado pues en unos procedimientos que me acercan a una realidad. Entonces, es mirar si es viable o no montar la empresa. Por lo general en nuestro país, pues la mayoría de empresas surge de la necesidad, entonces no se hace ningún estudio, eso se va montando ahí, vamos a colocar un puesto de arepa a ver si nos va bien o no. No, no es montarlo para ver si nos va bien o no, es primero hacer el estudio a ver si es viable o no es viable, y si es viable, listo, hagámoslo. Pero si el estudio me dice que no es viable, entonces ¿para qué me voy a gastar la platica si ya sé que los resultados van a ser pésimos? Sino gente ya no se harían, ya no se continuaría, o sea, ya no serían Exactamente, objetivos exacto. Este estudio o esta investigación me da información necesaria para tomar la decisión de si continúo montando la empresa o no. Ese es el objetivo general de esto. Ese es el objetivo de este estudio. Mirar si es viable o no es viable. Si el resultado al final me dice que es viable, entonces listo, consigámonos los socios, consigámonos el capital, montemos la empresa. Pero si el estudio me dice que eso no es viable porque no van a haber niños obesos o porque definitivamente los niños más obesos están en la clase estrato cero, por decir algo, entonces no se van a preocupar por la ropa, por comprar ropa con muñequitos y diseños y no sé qué, y tampoco van a tener poder adquisitivo para comprarlo,
Entonces, pues, ¿para qué me voy a meter en esto? Yo voy a perder la platica. Entonces, este objetivo tiene como propósito generar o producir información para tomar la decisión de si continuar o no continuar con la empresa, de implementar o no implementar la empresa. Aquí todavía no se ha montado, es una idea de negocio nueva. Entonces, yo les digo a ustedes, invéntense en una empresa, listo. Y si yo les digo, móntenla, entonces ustedes dicen, no, pero antes de montarla tenemos que hacer un estudio de factibilidad, porque yo cómo voy a gastar una plata sin saber si vale la pena o no. ¿Qué es lo que pasa con muchas empresas que pintan bien, pero no realizaron el estudio y resulta que, no, que en la realidad no pintaba tan bien? Una cosa es lo que uno cree y otra cosa es la realidad. Entonces, por eso este tipo de trabajos. Entonces, aquí me marcan con claridad qué es lo que vamos a hacer. Aquí no dice montar la empresa, aquí dice realizar un estudio de factibilidad para la implementación de la empresa. Me dicen en dónde y en qué tiempo. Entonces, ojo, para poder realizar el estudio de factibilidad, ¿qué tengo que hacer? Entonces, los objetivos específicos o las tareas puntuales. Entonces me dice, hacer la contextualización del proyecto mediante el desarrollo de la problemática, la justificación, el marco referencial y la gestión del mismo. O sea, elaborar ese primer capítulo del documento como tal, hacer la revisión teórica, plantearme muy bien el proyecto, plantearme muy bien la justificación, eso que estamos haciendo ahí, esa es una tarea, ¿sí? Elaborar un estudio de mercado. Ojo que arriba en ningún momento dice eso. Acá dice estudio de factibilidad, pero para poder hacer el estudio de factibilidad es necesario hacer un estudio de mercado para identificar las condiciones de oferta y demanda y tomar decisiones al respecto. Entonces, esta es una tarea puntual para poder lograr el estudio de factibilidad. Yo no puedo hacer un estudio de factibilidad si no he hecho un estudio de mercado. Si yo no hago el estudio de mercado, no puedo hacer el estudio de factibilidad. Entonces, es necesario, o dentro de las etapas del estudio de factibilidad, está la de estudio de mercado. Definir la estructura técnica para la implementación productiva de la nueva empresa. Entonces, pues yo necesito saber o plantear o diseñar una idea de empresa, porque yo necesito saber unos costos de materia prima, de maquinaria, unos costos fijos por servicios públicos, dónde va a estar ubicado en la empresa, cuántos empleados voy a tener, entonces los salarios y todo eso. Eso en la teoría, todavía no en la práctica, yo no los voy a contratar, pero yo sí necesito tener eso. Yo necesito saber cuántas máquinas, por ejemplo, aquí me hablan de una empresa textil, entonces cuántas máquinas necesito para poder darle respuesta a la oferta y a la demanda que hay en el mercado. Saber cuántos operarios voy a necesitar, qué salarios o qué sueldos les tengo que pagar, bueno, un montón de cosas de esas. Eso está muy ligado con esto, el mecanismo y condiciones administrativas y legales para el funcionamiento de la organización. Entonces, aquí es donde defino qué tipo de empresa voy a crear, una sociedad anónima, una SAS, una unión temporal o una empresa asociativa de trabajo, yo no sé qué más. Desde el punto de vista condiciones administrativas, cómo va a estar construida la empresa, va a tener un gerente, una junta administradora o simplemente una persona encargada de no sé qué, quién va a estar a cargo de tal proceso, bueno, toda esa parte de organización a nivel empresa. Entonces, eso desde el punto de vista teórico no quiere decir que ya lo vamos a implementar, sino que vamos a hacer una idea de ese tipo de cosas. Y por acá al final me hablan de una última tarea, el estudio económico, considerando cuánto tenemos que invertir, cuáles van a ser los gastos, hacer una proyección de ingresos y todos esos elementos que me permiten generar un panorama financiero y que me determinen si es factible o no es factible el proyecto. Entonces, yo yo supongo que la mayoría de ustedes cuando terminaba su bachillerato en una asignatura que se llamaba emprendimiento, casi que es obligatorio hacer un proyecto. Entonces algunos dicen yo voy a vender galletas, otros dicen yo voy a hacer bordados, otros dicen yo voy a hacer tatuajes, pero hacen como un ejercicio similar a este, pero pues de una manera muy reducida. Entonces el profesor o la profesora de emprendimiento les decía, bueno, ustedes inventen en una empresa y vamos a hacer una proyección, vamos a hacer un estudio de mercado, vamos a hacer no sé qué. Entonces,
para hacer este estudio económico, entonces usted se basa en la información del estudio de mercado que se tiene para determinar más o menos hacer una proyección de ingresos. Por ejemplo, en este caso teníamos 14.000, no sé qué cuánto es lo que me dio aquí, potenciales clientes, acá, 14.088 menores. Entonces, con ese número, pues yo puedo estimar que, por ejemplo, solamente el 10% de esos de niños con el problema de gordura, entonces van a ser clientes míos, o sea, me va a quedar con 1.400 clientes y que van a tener unos hábitos de compra, yo no sé, una prenda mensual. Entonces yo sé que mensualmente tengo que generar 1.400 prendas. Entonces eso fijando unos precios y no sé qué, me va a generar unos ingresos, una proyección de ingresos. Y eso los voy a contrastar con los gastos que voy a tener por servicios públicos, por materia prima, por empleados y no sé qué más. Entonces me va a ver si hay utilidades o no hay utilidades. Y aparte de eso, con esas utilidades que voy a tener, ¿cuándo voy a poder recuperar la inversión? No sé qué. Entonces, todo eso es un ejercicio larguísimo, que aquí no lo vamos a hacer, pero que me permiten generar una información que me determina si es factible o no es factible. Entonces, puede que al hacer ese ejercicio, lo que me preguntaba entonces Tatiana, yo llegué a la conclusión de que no, los ingresos que me produce la empresa proyectados pues a futuro, porque yo todavía no lo estoy implementando, digamos que voy a vender 1.400 prendas de vestir y eso me va a producir mensualmente 50 millones de pesos en ingresos. Pero en el estudio que yo hago económico determino que los gastos de funcionamiento son de 60 millones. Quiere decir eso que yo cada mes voy a tener una pérdida de 10 millones. Entonces, ¿para qué me voy a meter en ese cuento? Si ya sé que voy a pérdida. ¿Por qué? Porque el local, la maquinaria, los empleados, los servicios públicos, las materias primas y todo eso, no los alcanzo ni siquiera a cubrir con los ingresos proyectados. Entonces, eso me va a determinar que yo puedo ajustar la política y ganar más clientes o generar nuevo más volumen de venta. Bueno, es listo. Entonces puedo reestructurar el proyecto. Pero inicialmente, pues haciendo esto y llego a que la empresa me va a producir pérdidas, entonces voy a llegar a la conclusión de que no es factible. O por el contrario, me va a generar mucha plata, entonces puedo decir que es factible. Ya puedo tomar la decisión si invertir o no invertir. Entonces, este ya se los mando por el grupo para que lo tengan como ejemplo, para que lo tengan como base. Y aquí, pues, de una manera muy resumida, ojo, acá lo tengo de una manera muy condensada, esos 4 elementos que hemos visto. La justificación, los objetivos, el planteamiento del problema, el objeto del problema, el planteamiento del problema, pues ahí. Y aquí es como escribir o el planteamiento pues de la pregunta. Pero como les digo, si quieren esperen a plantear la hipótesis y la expresan en forma interrogativa para que quede la formulación de la pregunta. ¿Y listo? Entonces, esto para orientarlos un poquitico. Entonces, antes de terminar, el segundo ejercicio evaluativo, ¿de qué se trata? Pues simplemente es la construcción de la justificación y de los objetivos. Entonces, trabajen esta semana en la construcción. Explíquenme o escríbanme por qué es importante hacer esa investigación que ustedes me plantean. Y empiecen a formular unos objetivos, un objetivo general y unos 3 o 4 objetivos específicos. Que apunten tareas específicas que apunten al logro de ese objetivo general. ¿Cuál es el propósito de esa investigación? Acá. ¿Y qué tengo que hacer para poder lograr ese propósito? Entonces, tareas puntuales. Entonces, empiezan a escribir. Esa va a ser la segunda nota, por decirlo así, o el segundo parcial. Entonces, empiezan a redactar. Recuerden que ahora sí, en esta segunda redacción, se involucren las normas APA para la construcción del documento. Esa va a ser la segunda tarea. Entonces, tienen toda esta semana para que hagan ese ejercicio de escritura. No me preocupen, no espero, pues, mejor dicho, que sean ya expertos pero sí que empiecen a generarlo, porque cuando se sientan a escribir es que les empiezan a generar un montón de preguntas, y entonces qué verbo uso, y entonces hasta dónde puedo llegar, y entonces cuál va a ser el alcance, muchas cosas. Entonces, el objetivo, o lo que más deseo, pues lo que más quiero es que se sientan a escribir un rato, que se sienten a escribir. Y como sugerencia, lean lo que ya me mandaron. En el transcurso de esta semana les voy escribiendo, o ya les empiezo a escribir, particularmente les doy recomendaciones para que empiecen a mejorar el primer ejercicio de escritura. Y no sé si tienen alguna pregunta. Los escucho ahora sí.
y a uno solo, y a uno en uno. ¿Te escucho? No, es que, uy, no, usted no para de hablar en toda la clase, profe, y le digo la verdad, de tanta información así, mejor. No, son 4 cositas, Jonathan. Sí, 3 pero cositas, mentira. Hoy fueron 3. son Planteamiento, problemas, justificación justificación y y objetivos. objetivos. Pero Sí. esas 3 cositas, de cada una se desprenden muchas cosas que son muy claras, precisas y concisas. Ese es el ejercicio. Bueno, pues toca Ahí va hacerlo. entendiendo, sí, ahí va entendiendo cuál es la magnitud del ejercicio, sí. Pero Por ahí cuando se siente a escribirlo, o cuando se sienten a escribirlo, lo van aterrizando más. Aquí listo, hablo muy profe. general, sí, Uno aquí no lo voy tiene un hablando muy general. conocimiento muy grande del vocabulario, ¿uno qué puede hacer? Recomendación para ampliar el vocabulario, la única, leer. Ay, Leer. Esa es la única. Para poder usted ampliar su vocabulario, la lectura es la mejor estrategia. De resto, es muy complicado. Aunque a veces había, yo no me acuerdo, un documento, cuando uno hace ensayos, Sí. salen conectores, palabras Ah, que se sí, pueden. claro, eso sí. Para la escritura, para la elaboración de documentos, cómo hilar un texto, cómo unir una idea con otra, cómo Un conectar una idea embargo, con la tal otra. vez. Exactamente. Entonces, hay una lista de palabras o de conectores. Entonces, Eso los cae en Google. exacto, van buscando ese tipo de herramientas para que le den, porque es que, pues yo les puedo decir, pero lo que yo les diga es mi estilo, y la idea es que cada uno empiece a generar o a producir un estilo. Si usted me lee a mí, me va a encontrar un estilo particular o va a utilizar, van a encontrar una serie de conectores particulares que yo uso. Si leen al profesor Iván, se van a encontrar un estilo completamente diferente. Si leen al profesor Diego, se van a encontrar un estilo completamente distinto. Y a medida que ustedes van leyendo a otros, entonces se van dando cuenta de que pues, no hay una forma pues, plana para hacerlo. Hay un montón de recursos que usted empieza a utilizar. Y la idea es que cada uno empiece a construir o a generar un estilo particular. Entonces, inicialmente uno de los problemas más grandes es el vocabulario. Eso sí, lo tengo clarísimo, Jonathan. Y una recomendación para poder eso, entonces, vamos leyendo y vamos haciendo uso de esas herramientas. Entonces, por eso, en la redacción de objetivos, busquen la lista de verbos empleadas para construir objetivos. Para unir una idea con otra, entonces ahí es la que nos da Tatiana, busquen la lista de conectores típicos, porque hay muchos, pero pues cuáles son los típicos para utilizarlos en la unión de una idea con otra o en la conexión de una idea con otra. Usted terminó de redactar un párrafo y cómo empieza el siguiente párrafo. Entonces, hay una serie de recomendaciones o palabras que le pueden servir para comenzar el siguiente párrafo. Cosa que cuando usted lean los 2 párrafos continuos, se note una hilación, se note que es una sola idea No general. es como y. Exacto, exacto, y no como que son puras añadiduras ahí, como que son puras cosas ahí puestas, sino que se note como toda una narrativa. Entonces, para eso aparecen algunas palabras conectoras, por ejemplo. Y para ampliar el vocabulario, pues la lectura, eso sí, ahí no hay más por decir. Profe, por ejemplo, yo que pienso hacer como un cuadro comparativo Comparativo. de, de los precios, ¿sí me entiende? ¿Ese en qué momento iría? No, eso ya en el desarrollo, aquí no me lo va a presentar, tranquila. Ay, no. Aquí no, eso es en el desarrollo ya, ahí ya, por ejemplo, nosotros vamos a llegar hasta los objetivos y la hipótesis. Sí. Lo que seguiría, entonces ya sería construir la metodología y empezar a implementarla. Entonces ahí sí ya usted diría, bueno, voy a elaborar el cuadro y entonces voy a hacer un sondeo en el mercado por medio de unas encuestas o por medio de la observación. Me voy a ir de, no sé, de empresa en empresa o voy a contratar unas personas que vayan y hagan unas cotizaciones para poder sondear el mercado y coger esa información y meterla en el cuadro. Pero eso ya es del trabajo como tal, de las tareas del trabajo. Aquí en el planteamiento que estamos haciendo apenas llegamos hasta la hipótesis, nada más. Ah, Para ya, que lo ya. tenga presente. Bueno, sí. Ese cuadro no me lo tiene que presentar, tranquila. Allá no tiene que llegar, no me preocupe por eso. Bueno. Pero pues eso sí es lo que usted está planteando como idea de hacer. Entonces, allá es donde tendría que llegar cuando desarrollen la idea del proyecto. Si lo quiere desarrollar, ¿no? Allá es donde debería de llegar. Entonces, cuando yo esté, por ejemplo, leyendo tu trabajo final de grado, por poner un ejemplo, y usted me puso ahí, entonces
elaboración de un cuadro comparativo de precios y no sé qué. Entonces, yo debo de encontrarlo allá en el documento, ya en el desarrollo como tal. Esa era una de tus tareas. Entonces, yo si busco el documento, por allá en alguna parte tiene que estar el cuadro, pero ya en el desarrollo de, no acá en el planteamiento que es lo que estamos haciendo. En el primer capítulo no encontramos el cuadro. Bueno, lo escucho. ¿Alguien más? ¿Quién dijo yo primero? ¿Quién dijo más? Silencio. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla por aquí. Y pues siendo las 20:20, o sea, las 8:20, pues me voy despidiendo, muchachos. Entonces, nos veremos la próxima semana. Tómense un tiempito para escribir. Yo sé que escribir no es fácil, se los digo de verdad. Yo sé que no es fácil, yo los entiendo, ese ejercicio no es fácil, pero hay que empezar a hacerlo, muchachos. Entonces, el consejo que les doy, traten de hacerlo de la mejor forma, de la mejor manera, y pues traten de ayudarse, pues, de buscar esas herramientas, esas listas de verbos, esas listas de conectores, para que se les los puedan utilizar, pues las puedan implementar dentro del ejercicio de la escritura. Como les digo, yo sé que no, pues van a encontrar un montón de palabras repetidas, van a haber problemas gramaticales en los párrafos, bueno, un montón de cosas que se encuentran, eso es normal, no se preocupen por eso. Pero pues la idea es que ustedes vayan haciendo el ejercicio y vayan mejorando. El objetivo es ese, que lo vayan mejorando y que se tomen la tarea en la semana de sentarse un ratico a escribir. Yo sé que escribir 3 o 4 líneas al principio es muy difícil, pero ya a medida que lo van haciendo, que lo van practicando, pues cada vez lo van haciendo con más soltura. Cada vez lo van haciendo con más soltura. Entonces, pues la invitación es a eso. Bueno, muchachos, feliz fin de semana, que tengan un excelente día del amor y la amistad, pues este fin de semana, que compartan pues con sus seres queridos y nos veremos la próxima semana, muchachos. Que tengan o que descansen pues hoy y un excelente fin de semana. Se cuidan, Neo, sí. Si van a ir a Gracias, rumbear, se profe, cuidan, se igualmente. cuidan. Muchas gracias, profe. Profe, muy amable. Que Igualmente. descansen. Hasta luego. Gracias, hasta Hasta luego, mañana. que estén muy Que bien. descansen. Gracias, profe. Hasta mañana. Listo. Gracias, profe. Feliz noche.